Otra vez estás siendo dramática, dijo mi papá, apenas levantando la vista de su teléfono mientras yo me doblaba del dolor, agarrándome el estómago. Amanda nunca haría algo así. Me llamo Sophie y, con 16 años, estaba aprendiendo de la peor manera que tener pruebas no importa cuando nadie quiere verlas. El ardor en mi garganta comenzó apenas unos minutos después de tomar el smoothie que Amanda, mi hermanastra, había preparado amablemente para mí. Pero papá, algo anda mal, jadeé, doblándome sobre la barra de la cocina. Sabe a químicos. Ay, por favor, interrumpió Amanda, su perfecta coleta moviéndose mientras ponía los ojos en blanco. Lo hice con los mismos ingredientes de siempre. Solo estás buscando llamar la atención, como siempre. El ardor se estaba extendiendo, de la garganta al pecho. Manchas negras danzaban en los bordes de mi visión. Amanda me miraba con una expresión que había visto demasiadas veces, mezcla de satisfacción y preocupación cuidadosamente fingida. Desde que mi papá se casó con su mamá, Lisa, hace 3 años, Amanda había sido la hija perfecta, calificaciones de 10, capitana de porristas, voluntariado en el refugio de animales local. Nadie veía lo que pasaba cuando los adultos no miraban. Nadie quería creer que su niña de oro pudiera tener un lado oscuro. Papá, intenté de nuevo, mi voz apenas un susurro ahora. Basta, Sophie, cortó Lisa, entrando a la cocina. Amanda fue lo suficientemente amable de prepararte un desayuno saludable. ¿Y así la agradeces? ¿Acusándola de qué? ¿Envenenarte? La habitación daba vueltas. Tomé el vaso del smoothie con manos temblorosas, pero Lisa lo arrebató. Voy a tirarlo, ya que eres tan desagradecida, dijo, vaciando el contenido en el fregadero antes de que pudiera detenerla. Ahí se fue mi evidencia. Me tambaleé hacia la puerta principal, sabiendo que necesitaba ayuda, pero sin saber dónde encontrarla. Mi mamá me habría creído, me habría llevado al hospital en un instante. Pero murió hace 4 años, dejándome con un papá que parecía olvidarse de mí una vez que encontró su nueva familia. Fue entonces cuando vi a la señora Martínez a través de nuestra ventana, regando sus rosas de al lado. Había sido nuestra vecina por años, enfermera de urgencias jubilada que a menudo me cuidaba después de la escuela antes de que mi mamá falleciera. ¿A dónde crees que vas?, exigió Lisa mientras yo me dirigía a la puerta. Probablemente a inventar más historias para los vecinos, agregó Amanda dulcemente. Ya sabes cómo le gusta exagerar, mamá. Llegué a nuestro patio delantero antes de que mis piernas cedieran. Lo último que escuché fue a la señora Martínez gritar mi nombre, dejando caer su regadera mientras corría hacia mí. Desperté con el pitido constante de los monitores del hospital y el rostro preocupado de la señora Martínez. Ahí estás, cariño, dijo suavemente, apretándome la mano. Nos diste un buen susto. El smoothie, tosí, con la garganta ardiendo como si hubiera tragado vidrio. Amanda, lo sé. La expresión de la señora Martínez se endureció. La vi prepararlo esta mañana desde mi ventana de la cocina. Vi cómo agregó algo de una botella que sacó de su bolsillo. Iba a avisarte, pero lo bebiste demasiado rápido. Lágrimas recorrieron mis mejillas. Finalmente, alguien lo había visto. Alguien me creía. Ya hicimos pruebas de toxicología, dijo un doctor entrando a la habitación. Los resultados son preocupantes. Tenías una cantidad significativa de limpiador en tu organismo. Si la señora Martínez no te hubiera traído tan rápido. Fue interrumpido por la entrada de mi papá al cuarto, con Lisa y Amanda detrás de él. Sophie, cariño, ¿estás bien? Parecía aterrorizado. Nada que ver con el hombre indiferente de esta mañana. Dicen que te envenenaron. Eso es ridículo, intervino Lisa con suavidad. Probablemente solo fue una intoxicación alimentaria, ¿verdad, Amanda? Pero la máscara perfecta de Amanda finalmente se rompió. Se quedó paralizada en el umbral, mirando a la señora Martínez con miedo evidente. En realidad, dijo la señora Martínez, su voz todavía suave como seda, tengo grabaciones de mi cámara de seguridad mostrando exactamente lo que Amanda puso en ese smoothie. ¿Quieren verlo o debo mostrarlo primero a la policía? El color desapareció del rostro de Amanda. Lisa empezó a balbucear excusas. Mi papá se quedó paralizado, finalmente obligado a ver lo que había estado pasando bajo su propio techo. Cerré los ojos, agotada pero aliviada. La verdad finalmente salía gracias a alguien que sí prestó atención.
La señora Martínez apretó mi mano de nuevo, y supe que esto era solo el comienzo de una larga y necesaria justicia. La habitación del hospital se convirtió en un campo de batalla de negaciones y acusaciones. Lisa estaba en modo control de daños completo, moviendo sus manos perfectamente arregladas mientras intentaba explicar lo inexplicable. Debe haber sido un accidente, insistía, caminando de un lado a otro. Amanda nunca lo haría a propósito. Tengo 3 meses de grabaciones, interrumpió calmadamente la señora Martínez, levantando su teléfono. 3 meses de Amanda agregando cosas a la comida de Sophie cuando nadie miraba. Empecé a grabar cuando noté que Sophie se enfermaba misteriosamente cada pocas semanas. Mi papá se desplomó en la silla junto a mi cama, pálido. 3 meses, susurró. Pero, ¿por qué no dijiste algo antes? Los ojos de la señora Martínez destellaron. Lo intenté. ¿Recuerdas cuando vine a hablar sobre los dolores de estómago frecuentes de Sophie? Dijiste que solo estaba estresada por la escuela. Cuando sugerí llevarla al doctor, Lisa dijo que me estaba metiendo donde no debía. Amanda no se movió del umbral. Su confianza habitual estaba rota. Solo quería, su voz se quebró. La nueva voz pertenecía a la detective Saramis, que entró con autoridad tranquila. ¿Herir a tu hermanastra? ¿Ver cuánto podría salirte con la tuya? La siguiente hora fue un torbellino de declaraciones policiales y exámenes médicos. El informe de toxicología reveló no solo el limpiador de hoy, sino rastros de otras sustancias de incidentes anteriores, pequeñas cantidades de cloro, jabón e incluso fertilizante de plantas. Cada revelación me golpeaba como un golpe físico. Tendremos que llevar a Amanda a la estación, dijo la detective Miss. Finalmente, señor Peterson, como es menor, usted o su madre tendrán que acompañarla. Lisa intervino de inmediato. Esto es absurdo. No iremos a ningún lado hasta hablar con nuestro abogado. Amanda es una estudiante modelo. Ciudadana ejemplar. Una ciudadana ejemplar que casi mata a su hermanastra, interrumpió la señora Martínez. La cámara la captó sonriendo, Lisa sonriendo mientras vertía químicos en ese smoothie. Observé cómo la máscara perfecta de Amanda finalmente se desmoronaba por completo. Lágrimas corrían por su maquillaje mientras miraba a su madre. Dijiste que nadie le creería, sollozó. Dijiste que Sophie era como su mamá, siempre inventando historias para llamar la atención. La habitación quedó en un silencio mortal. Todas las miradas se volvieron hacia Lisa, que estaba completamente inmóvil. Amanda, dijo con voz cortante. Cállate. Pero Amanda ya no tenía control. Años de perfección cuidadosamente construida se estaban quebrando. Me dijiste que la pusiera en su lugar. Que teníamos que mostrarle que no podía competir con nosotras. Que si se enfermaba lo suficiente, tal vez iría a vivir con su tía y dejaría de arruinar nuestra familia perfecta. Mi papá hizo un sonido como si lo hubieran golpeado. Lisa, ¿tú lo sabías? El rostro de Lisa se contorsionó. Estaba arruinando todo. Siempre lamentándose por su madre muerta, haciéndote sentir culpable, ocupando espacio en nuestra casa. Amanda solo debía asustarla un poco. No. La detective Miss dio un paso al frente. Señora Peterson, también voy a necesitar que venga conmigo, dijo la detective. Mientras llevaban a Amanda y Lisa, pude ver un destello del rostro de mi hermanastra. Por primera vez la vi con claridad. No era la hija perfecta que fingía ser, sino una chica tan desesperada por la aprobación de su madre que haría cualquier cosa, incluso envenenar a su hermanastra. Mi papá se quedó atrás, viéndose más viejo de lo que jamás lo había visto. Sophie, comenzó, con la voz quebrada, no sé cómo. No, le dije, dándole la espalda. Solo, no. La señora Martínez, que no me había dejado sola en ningún momento, intervino. Creo que Sophie necesita descansar ahora. Y usted, señor Peterson, necesita pensar seriamente en cómo permitió que las cosas llegaran hasta este punto. Mientras mi papá salía arrastrando los pies, la detective Mish regresó con noticias que lo cambiarían todo. Vamos a necesitar registrar su casa, le dijo a mi papá. Según la declaración de Amanda, puede haber evidencia de intentos anteriores. Cerré los ojos, agotada, pero extrañamente en paz. La verdad finalmente había salido a la luz, aunque sabía que esto era solo el principio de una historia mucho más larga. La señora Martínez acomodó mi manta, y su presencia era más reconfortante que la de mi propia familia en años.
Es hora de dormir, cariño, dijo suavemente. Mañana será un nuevo día. Tenía razón. Mañana sería diferente. La fachada perfecta de nuestra familia ensamblada se había roto por completo, revelando el veneno que había estado escondido bajo la superficie todo este tiempo. Mientras me dejaba llevar por el sueño, me preguntaba qué otras verdades saldrían a la luz en los días siguientes. 3 semanas después del incidente, me senté en la cocina iluminada por el sol de la señora Martínez, observándola preparar el desayuno. Un desayuno de verdad, no esos smoothies saludables que casi me llevan al hospital. Los cambios en mi vida desde aquel día parecían casi surrealistas. Amanda y Lisa enfrentaban cargos serios. Mi hermanastra había sido enviada a un centro de detención juvenil con asesoramiento psicológico obligatorio, mientras Lisa estaba libre bajo fianza, quedándose con familiares en otro estado. La investigación había revelado un patrón perturbador de manipulación y abuso, con Lisa como orquestadora y Amanda como cómplice voluntaria. Tus pancakes se están enfriando, dijo la señora Martínez suavemente, sacándome de mis pensamientos. Desde que salí del hospital, me he estado quedando con usted mientras mi papá intentaba averiguar cómo ser padre otra vez. Gracias por todo, dije, y mis palabras significaban mucho más que solo el desayuno. No sé qué habría pasado si no me hubiera cuidado. Ella se sentó frente a mí, con sus ojos amables pero serios. Sabes, tu mamá y yo éramos buenas amigas. Me hizo prometer que cuidaría de ti si algo llegaba a pasarle. Ojalá hubiera hecho más antes. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era mi papá, incómodo de la manera que se había vuelto familiar en las últimas semanas. Había estado viniendo todas las mañanas, intentando reconstruir lo que su negligencia había roto. ¿Lista para la escuela?, preguntó, parado en el umbral. Todavía no podía quedarme en nuestra casa, no hasta que la investigación terminara y las autoridades estuvieran seguras de que era seguro. Casi, respondí, terminando mis pancakes. La incomodidad entre nosotros seguía siendo pesada, pero ahora era diferente. Él estaba intentando, realmente intentando. Por primera vez desde que mamá murió, las cosas habían cambiado también en la escuela. La historia se había difundido, por supuesto. En un pueblo pequeño, algo así no podía permanecer en silencio. Los amigos de Amanda, que antes participaban en su acoso sutil, ahora evitaban mirarme en los pasillos. Los maestros que antes alababan la perfección de mi hermanastra mientras ignoraban mis luchas, ahora me prestaban atención extra. Sophie, dijo mi papá mientras llegábamos a la escuela, tengo algo que decirte. He hablado con tu tía Sara, la hermana de tu mamá. Mi corazón se aceleró. La tía Sara se había distanciado después de que papá se casó con Lisa, quien dejó claro que no quería que la familia de mi mamá interfiriera en nuestra nueva vida. Se va a mudar de regreso al pueblo, continuó. Y creo que quizá deberías vivir con ella un tiempo. No porque no te quiera, añadió rápidamente al ver mi expresión, sino porque necesito trabajar en mí mismo, en ser el padre que mereces. Y hasta entonces, necesitas a alguien que pueda darte la estabilidad que yo no supe ofrecerte. Lágrimas amenazaban con salir, pero no eran completamente de tristeza. Esta era la primera vez desde la muerte de mamá que papá ponía mis necesidades antes que sus propios deseos. La señora Martínez todavía puede seguir siendo parte de tu vida, por supuesto, agregó. Ha demostrado ser más familia para ti que, se quedó callado, el peso de sus fallas colgando en el aire. Después de la escuela, encontré a la señora Martínez en su jardín. Sonrió al acercarme, pero podía notar que ya sabía del arreglo con la tía Sara. Tu padre llamó, confirmó. Creo que es una buena decisión. Sara siempre fue más como tu mamá. Fuerte, protectora, incapaz de mirar hacia otro lado cuando algo estaba mal. La abracé impulsivamente. No te vas a librar de mí tan fácil. Seguiré viniendo por pancakes. Más te vale, rió, y luego se puso seria. Sabiendo cómo has manejado todo estas últimas semanas, eres muy parecida a tu mamá. Ella estaría orgullosa de ti. Ese fin de semana, la tía Sara llegó con un camión de mudanza y la determinación de arreglar las cosas. Mientras desempacábamos mis cosas en su cuarto de huéspedes, que pronto sería mi cuarto, me contó historias sobre mamá, historias que Lisa había tratado de hacerme olvidar. Papá vino a ayudar, trabajando junto con la tía Sara, con un esfuerzo torpe pero genuino por enmendar las cosas.
Incluso lograron reírse juntos de una vieja foto de mamá, reconociendo el vacío que su pérdida había creado y las diferentes formas en que intentaban llenarlo. La señora Martínez llevó una cena de bienvenida. Y mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor de la tía Sara, sentí algo que no experimentaba en años: la calidez de estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. El camino por delante no sería fácil. Aún habría citas en la corte, sesiones de terapia y momentos para lidiar con el trauma de lo que Amanda y Lisa habían hecho. Pero por primera vez desde la muerte de mamá, no lo enfrentaba sola. Por los nuevos comienzos, propuso la tía Sara, levantando su copa. Y por mantener los ojos abiertos, añadió la señora Martínez con significado. Por la familia, dijo papá en voz baja, y por hacerlo mejor. Miré a estos tres adultos, cada uno desempeñando un papel diferente pero vital en mi recuperación y futuro. Esta no era la familia en la que nací, ni siquiera la que papá había intentado forzar con Lisa y Amanda. Esto era algo mejor. Una familia construida sobre la verdad, la protección y el amor genuino. Por la verdadera familia, dije, y lo decía con todo mi corazón.